Se lo informábamos oportunamente y de hecho a la 1 de la tarde esta y otras noticias. El desempleo en Chile ha anotado su 10º incremento anual. Llegó a 9% a nivel nacional y a 9,6% en la región metropolitana. Sí. De hecho, por eso es tan importante no quedarse con la cifra global, también hacer enfoco. A ver, este 9% es también bien importante, pero cuando se va desglosando, grupo etario, lo que tú dices, por ejemplo, en la región metropolitana, que está más cerca de los 2 dígitos, derechamente, ¿no? Del 10%. Tú decías, es el 10º incremento anual. El 9º incremento anual, nosotros acá en esta misma conversación hablamos con Juan Bravo. Lo llamamos nuevamente para analizar cómo ha evolucionado esto. Es el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan Bravo, muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Juan. Hola, muy buenas tardes, Loreto Álvarez. Muchas gracias por la invitación. Sí, Juan, la última vez que hablábamos también dábamos cuenta de cómo se podía proyectar y que, claro, había, recuerdo que tú nos decías, ojo, hay que tener observar ciertos datos que nos está entregando, pero tampoco no se veía muy positivo el tema que se va concretando con estos datos. Claro, efectivamente aquí se sigue sosteniendo esta tendencia de una alza gradual en la tasa de desempleo, que hoy día ya llega al 9%, que está en línea con los pronósticos que se habían hecho hacia fines del año pasado. Esto tiene que ver con que ya llevamos 3 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, ¿cierto? Eso significa que se producen menos bienes y servicios que hace un año atrás. Cuando sale la cifra de IMASEC tiene que ver con eso, con la producción de bienes y servicios, y eso llevábamos ya 3 trimestres de caída, y por lo tanto cuando se producen menos bienes y servicios también las necesidades de contratación disminuyen, y eso ha dañado muy fuertemente al empleo asalariado formal del sector privado. Ese es el empleo donde los ritmos de generación de trabajo se han reducido considerablemente. Si uno mira los números de hoy día, solo se crearon en el último año 36.000 empleos asalariados formales en el sector privado. En cambio, hace un año atrás estábamos creando en esta misma fecha 363.000 empleos asalariados formales en el sector privado. Entonces, eso es lo que se ha traducido en un menor ritmo de generación de empleo, y entonces lo que está ocurriendo es que el mercado laboral no es capaz de absorber a todas aquellas personas que están buscando un empleo, ¿cierto? Y entonces esto se traduce en un alza muy relevante de la tasa de desempleo respecto al año anterior. Sube de 7,9% el año pasado en esta misma fecha a 9% hoy. Eso significa un aumento de 128.000 personas desempleadas. O sea, estamos hablando de aumentos considerables, ¿cierto? Y ¿por qué llegamos al 9 entonces? Por esta reducción del ritmo de creación de empleo, pero también coincide con que estamos en plena época de invierno, que es donde tenemos la estacionalidad más negativa del año en términos del mercado laboral. Durante el invierno tenemos una serie de rubros que están en su temporada baja, como son la agricultura, el turismo, el comercio, restaurantes. Entonces, ambos factores confluyen en que hayamos llegado a este 9%, que debería ser el PIC o una cifra ya muy cercana al PIC. Esta es la parte positiva, si uno quiere mirarlo desde la parte positiva. Sí, vamos a seguir hablando de esta cifra de desempleo, pero también hay otras cifras en radiograma. Seguimos así hablando de desempleo también. Sí, con Juan Bravo, muchas gracias. Juan. También aprovechaste de escuchar ahí a Mario Marcel, ¿no? Hablando sobre el presupuesto 2024 en todo caso. Había mucho optimismo el día de ayer a propósito de lo mismo. Estamos hablando de cifras de desempleo que llegan a la región metropolitana al 9,6, al 9 a nivel nacional. Usted hacía mención antes justamente de que escucháramos al ministro que los pronósticos eran que este sería el pic, ¿no es cierto? Y por lo tanto deberían ir mejorando las cifras de empleo en lo sucesivo. ¿Es así? Sí. Es importante acotar que si bien van a ir mejorando, va a ser una recuperación paulatina, gradual. ¿Por qué?
A ver, la principal razón por la que uno esperaría mejoras en los próximos meses es que la economía va a dejar de contraerse. Ese ya es un primer paso, ¿cierto? Afortunadamente, el Banco Central consiguió, o mejor dicho, está consiguiendo el objetivo de reducir la inflación. Todavía no, es cierto que no llega a la meta, pero sí ya se ha hecho gran parte del trabajo. Y por lo tanto eso le ha permitido reducir la tasa de política monetaria y por lo tanto con ello eso va a permitir que se reduzcan las tasas de interés, ¿cierto? Y que se estimule el consumo y la inversión, ¿cierto? Porque eso había sido el gatillante central que detrás de estas 3 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. Entonces ese es un primer factor. Pero vamos a crecer a tasas bajas. Entonces, si uno piensa ya en el año 2024, ¿cierto? Más allá de este semestre, el año 2024 los pronósticos apuntan a que la economía va a crecer menos de 2% igual. Entonces, sí, es cierto que vamos a dejar de contraernos, la economía va a dejar de caer, va a volver a crecer, pero no son tasas de crecimiento muy elevadas. No es que Chile va a crecer al 5%, ni mucho menos, sino que más bien estamos hablando de cifras más cercanas al 2%, un poco menos. Entonces, también si bien vamos a ir mejorando, vamos a ver cifras de desempleo un poquito más bajas, va a ser un proceso muy paulatino porque el crecimiento va a seguir siendo bajo y por eso aquí, por supuesto, que lo más relevante, ¿cierto?, es que tenemos que recuperar la capacidad de crecer de Chile, de volver a crecer a tasas más altas para generar de manera sostenida y robusta crecimiento del empleo de mejor calidad. Trabajo asalariado formal probablemente va a ser más difícil de remontar, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, ¿cuáles son? Porque hay distintos rubros, ¿no?, que funcionan como termómetros, porque tú dices, claro, la actividad va a comenzar a aumentar de forma paulatina, la recuperación también. ¿Cuáles son los sectores que lo van a ver antes o que lo van a ver después? Yo recuerdo que, por ejemplo, siempre se comenta el tema de la construcción, que es un muy buen termómetro para eso. Claro, efectivamente, la construcción, por ejemplo, es una de las ramas que se ha visto fuertemente golpeada por este ajuste, ¿cierto?, de la actividad económica. La construcción lleva mucho tiempo destruyendo empleo. En parte esto tiene que ver con que este fue un ciclo de ajuste justamente de la tasa de política monetaria, eso encarece los créditos, ¿cierto? Sí. Y ese es un sector donde el elemento crediticio es muy relevante. Si uno mira la cifra de hoy, por ejemplo, se destruyeron 68.000 empleos en la construcción durante el último año, al trimestre de junio-agosto de 2023. Entonces, ese va a ser uno de los rubros que más se va a tardar en poder recuperarse. Sin embargo, a medida que se va relajando ya la política monetaria, que van bajando las tasas de interés, entonces uno debiera esperar que empiece de manera generalizada a recuperarse el empleo. Entonces el comercio, por ejemplo, mantiene ritmos de creación de empleo en torno a los casi cerca de 70.000 puestos de trabajo en el último año. Este era un rubro que había estado muy golpeado, ¿cierto?, y que lentamente ya empieza a salir de ese ajuste profundo que había tenido que hacer. Recordemos que el comercio fue uno de los rubros más beneficiados con la fuerte liquidez que se generó en 2021 y por lo mismo después se vio también fuertemente afectado. Entonces, como esta reducción de la tasa de interés es algo general, digamos, uno debiera ir viendo también una recuperación generalizada del empleo a través de los rubros, pero considerando que va a haber rubros como la construcción que efectivamente se van a tardar mucho más que el resto en recuperarse, no solo en empleo, sino que también en remuneraciones. Por ejemplo, cuando uno ve los datos de remuneraciones, el mayor retraso, ¿cierto?, en recuperar la capacidad de compra de los salarios ha sido la construcción, justamente porque es un sector
donde el poder negociador, ¿cierto?, se ha reducido mucho producto de este debilitamiento del mercado laboral en ese rubro. Los auditores apuntan, entre otras cosas, dice un auditor, la construcción no camina si no hay ventas de casas y departamentos, y esto no se vende si no hay expectativas de buenos años venideros también, entre otros comentarios que nos llegan al WhatsApp. En biobiochile.cl nosotros apuntamos una buena. La producción industrial en Chile anotó su primer crecimiento después de 6 meses de caídas. Esto iría en la línea, ¿no es cierto?, de este pronóstico de un aumento en el crecimiento menor, de 2.5 según tu pronóstico, pero por lo menos sería sintomático en esa dirección, ¿no? Exactamente, o sea, estos datos ya nos empiezan a mostrar esto de que al menos la economía ya va a dejar de contraerse. De hecho, el IMASEC de julio ya nos dio una sorpresa positiva, ¿cierto? Creciendo al 1,8% anual. Este lunes vamos a tener ya nuevas cifras de IMASEC, vamos a conocer el IMASEC de agosto, entonces estas cifras que de producción de la industria, ¿cierto? Ya nos están adelantando, ¿cierto?, que el lunes deberíamos conocer nuevamente una cifra de crecimiento positiva. Entonces, efectivamente, las señales ya se están mostrando, ¿cierto? En el corto plazo se estaría dando esta recuperación de la actividad económica, ¿cierto? Durante el segundo semestre, ya hacia futuro, como comentábamos, las perspectivas son de un crecimiento menor al 2% para 2024. Ahora también, claro, ahí tú comentabas algo de las expectativas, que por supuesto que es muy relevante. Ahí probablemente uno de los elementos internos que va a contribuir es que el proceso constituyente se va a cerrar. Más allá del resultado, uno esperaría que ya el proceso se cierre, porque los procesos constituyentes, independiente de cuál sea el resultado final, siempre generan una incertidumbre en las reglas del juego, ¿cierto?, en la institucionalidad. Y eso afecta obviamente el hacer negocios, cuando las reglas del juego de todo un país, las más primordiales, ¿cierto?, los pilares están en discusión, siempre eso va a generar incertidumbre, independiente del resultado final. O sea, es el mero hecho de que esté en discusión, siempre va a generar alguna incertidumbre. Entonces, eso también es alguna incertidumbre que se debiera cerrar y permitir entonces también afianzar expectativas hacia el futuro. Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Juan. Buenas tardes. Encantado. Gracias, Juan. Buenas tardes.